Yo les anticipo que no tengo intención de utilizar mis 20 minutos y además lo voy a hacer con mucha humildad porque hablar de derecho al agua y al saneamiento al lado de Pedro Arrojo genera un poco de incomodidad a quien lo hace. Quiero, sobre todo, dar las gracias al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por la organización de esta fantástica conferencia, que yo creo que ha sido un éxito organizativo. Ustedes lo han disfrutado más que yo y saben de la calidad de las discusiones que hemos tenido estos días. Un gobierno y un país al que nos unen desde España muchos vínculos, y uno de ellos es el compromiso con el derecho al agua y al saneamiento, el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Hace ya 12 años, el 28 de julio de 2010, a través de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 64/292, que fue promovida precisamente por Bolivia, por Alemania y por España, se reconoció explícitamente el derecho humano y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y que un saneamiento adecuado son esenciales, no solo bienes en sí mismos, en tanto que derechos humanos en su propia naturaleza, sino también esenciales e instrumentales para la consecución de otros derechos humanos. En un paso más, 5 años después, la Asamblea General consagró la existencia de ambos derechos por separado, aunque de forma interrelacionada, otorgando al saneamiento, motivo y centro de gravedad de esta conferencia, el lugar que le corresponde. Desde entonces yo creo que tanto la cooperación española como el conjunto de actores internacionales, nuestros socios de distintos países, muchos de ellos representados aquí, en fin, el BID, la Unión Europea, UNICEF, GIZ, CAF, Suiza, Suecia, Banco Mundial y tantos otros, hemos estado trabajando en esta región del mundo por asegurar ambos derechos humanos, tanto en el ámbito regional como en el internacional, apostando por la promoción del reconocimiento, la concreción y, sobre todo, la realización efectiva de estos derechos humanos. Es verdad que se han producido en la región en los últimos años avances importantes. Se ha pasado, por ejemplo, del 28 al 34% la tasa de población con acceso a servicios de saneamiento mejorado, con brechas, eso sí, de más de 20 puntos en el ámbito rural. Pero queda mucho camino por recorrer y yo creo que varios de los intervinientes que hablaban esta tarde lo recordaban. Según datos de 2022, aún más de 400 millones de personas, latinoamericanos y latinoamericanas, no tienen acceso a servicios mínimos de saneamiento seguro en América Latina y Caribe, y cerca de 10 millones carecen incluso de cualquier tipo de servicio básico. Estas cifras empeoran si las analizamos en función de distintos grupos sociales, entre las zonas rurales o periurbanas y en las zonas urbanas, por ejemplo, o si ponemos el foco en determinadas poblaciones como los pueblos indígenas, con los que España lleva más de 30 años trabajando en la región en materia de derecho al agua y al saneamiento, pero en general en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y es que la verdad es que no vamos bien, y yo creo que algunos de las personas que me precedían en el uso de la palabra se referían a ellos. El ritmo de avance actual que llevamos no es suficiente y no va a permitir el logro de los objetivos planteados para el ODS 6 de aquí a 2030, en particular en lo relativo al saneamiento y al tratamiento de aguas residuales. Yo creo que ha quedado claro durante la pandemia y la importancia de asegurar estos derechos, máxime en el contexto actual, donde nos encontramos apenas saliendo de una triple crisis sanitaria, económica y social y adentrándonos en otra crisis o en otras crisis superpuestas derivadas de la crisis de la guerra de Ucrania y de los efectos en el ámbito internacional, pero también de la crisis climática y de la situación dramática que se vive en tantos y tantos puntos del planeta, con escasez de recursos hídricos, con fenómenos atmosféricos adversos. Y está claro que en estos momentos es más importante que nunca la adecuada gestión del recurso hídrico, la adecuada gestión de las aguas residuales y el acceso al saneamiento para todos y todas. Y esto es fundamental no solo para las personas,
para asegurar otros derechos humanos, para asegurar, por ejemplo, el derecho a la salud. Es también importante para la prosperidad, la segunda P de la Agenda 2030. El agua y el saneamiento son sectores económicos que pueden ofrecer oportunidades de empleo y que son instrumentales para un crecimiento económico sostenible e inclusivo, y también es importante para el planeta, para la sostenibilidad medioambiental. Como no vamos bien, es importante que de esta conferencia, y yo creo que en los mensajes que escuchaba, por ejemplo, de los responsables, de los representantes de la juventud, tenemos que hacer un llamado a la acción, un llamado a promover desde aquí, desde Cochabamba, desde Bolivia, un punto de inflexión. Necesitamos una apuesta política de los gobiernos y también de los actores que trabajamos con los gobiernos latinoamericanos, incorporando el ODS 6 y específicamente el derecho humano al saneamiento como un elemento fundamental en todas las políticas públicas. Se necesita, por supuesto, financiación, pero se necesitan también instituciones sólidas, marcos normativos adecuados, capacidades humanas y recursos humanos. Es necesario aportar innovación, aportar soluciones innovadoras para poder acelerar el ritmo de desarrollo, innovación en todos los ámbitos, como se ha venido debatiendo a lo largo de estos días, y yo creo que ha habido buenas prácticas y buenas ideas sobre cómo ser más innovadores. Es importante también adaptarse y buscar soluciones a la vez innovadoras, pero también adaptadas a las realidades de cada contexto, de cada país, en contextos rurales, periurbanos, urbanos, y particularmente importante en los ámbitos rurales y en los lugares donde residen comunidades indígenas. En tercer lugar, es importante que la financiación vaya acompañada de mecanismos que aseguren la sostenibilidad financiera, con una financiación adecuada, pero también realista de la prestación del servicio. Es también muy importante la implicación de la ciudadanía, tanto como usuarios como agentes activos del cambio y de la apuesta por el derecho humano al saneamiento. Y es también importante la buena coordinación, la alianza, la última P de la Agenda 2030, los partenariados, tanto a nivel local, desde la implementación de proyectos comunitarios en zonas rurales, al nivel nacional e internacional, promoviendo las alianzas necesarias con los distintos organismos, instituciones y también con la sociedad civil representada hoy, me alegro mucho de ello, que sigamos trabajando. Todo ello en línea con el ODS 17. Yo creo que esta conferencia es también no solo un llamado a la acción, sino también una manifestación de la voluntad de los distintos actores aquí representados de trabajar conjuntamente y en alianza. Yo creo que conocen muchos de ustedes la trayectoria de España en el ámbito de la cooperación para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento. El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de la Cooperación Española ha llegado ya a más de 4 millones de beneficiarios directos en 19 países de la región, movilizando 800 millones en donaciones que a su vez han apalancado hasta 1.600 millones de euros. Hemos apostado a nivel político por la promoción de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Ese es claramente uno de los objetivos del Fondo del Agua, un aspecto en el que se trabaja de manera transversal en todas nuestras actuaciones, prestando en particular atención, y alguien anteriormente hablaba de la necesidad de transversalizar el enfoque de género. Nosotros somos una cooperación abiertamente feminista y por eso transversalizamos las cuestiones de acceso por parte de mujeres y de niñas en este ámbito. Y se han desarrollado herramientas prácticas específicas, algunas de las cuales las colegas del Fondo han podido presentar con ocasión de este Latinosan. Nos hemos enfocado también desde la cooperación española en las poblaciones más vulnerables, con un importante foco en el ámbito rural, que ha sido tradicionalmente postergado, y también en comunidades indígenas, donde es importante tener diagnósticos adecuados, políticas públicas adaptadas, planes de actuación y, por supuesto, financiación. Y nos hemos centrado no solo en el apoyo financiero, sino en algo que quizás es un recurso más escaso, que son el recurso técnico, la capacitación, las políticas públicas y la gobernanza, impulsando marcos estratégicos, institucionales y normativos que propicien la suficiencia del recurso y la sostenibilidad, todo con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Por eso hemos enfatizado tanto el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades a través de formaciones, de talleres, de encuentros, de intercambios, de hermanamientos y de todo tipo de actividades, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Muy importante también, y este es un trabajo constante de la cooperación española, hemos trabajado en actividades de desarrollo comunitario y de sensibilización. Es absolutamente fundamental que los beneficiarios se impliquen en el cambio necesario para lograr asegurar estos derechos.
En definitiva, todos son temas que tienen que estar en la agenda internacional, desde las cooperaciones internacionales, desde los socios internacionales de Bolivia y del resto de países de América Latina. Estamos plenamente comprometidos para apoyar a quienes deben ser los verdaderos protagonistas, los países latinoamericanos, sus gobiernos, sus sociedades civiles, para lograr el cambio necesario y hacer una realidad el ODS 6. Estos ponentes nos lo recordarán, yo creo que son todos ellos grandes referentes en el trabajo por los derechos humanos al agua y al saneamiento. Me refería anteriormente a Pedro, pero también al resto de intervenientes, a Catarina, a quien tuve ocasión de conocer hace unos meses en Madrid. Es absolutamente fundamental y urgente la necesidad de un cambio, de ese salto cualitativo, de ese cambio de tendencia, de ese llamado a la acción, de ese punto de inflexión. El agua y en particularmente el saneamiento necesitan un nuevo impulso, una llamada a la acción, que es la que estamos haciendo hoy aquí desde Cochabamba, en la que participemos todos, gobiernos, organismos de la cooperación, banca de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, academia, beneficiarios, todos juntos, para reencontrar la senda del desarrollo que nos permita cumplir los objetivos marcados en la Agenda 2030 y entre todos lograr sociedades más justas y más sostenibles. Muchas gracias. Agradecemos a Antón por el respeto del tiempo. Solamente algunas ideas y claves que se han sido mencionadas. Ha sido un excelente resumen sobre el esfuerzo en la evolución de este tema del derecho a agua y saneamiento en la región de América Latina. Básicamente el esfuerzo que han hecho las agencias de cooperación, aliados con los gobiernos también para el ejercicio de este derecho, empezando por el reconocimiento y la implementación efectiva y los avances en América Latina. Sin embargo, creo que hay una gran coincidencia también con las anteriores exposiciones que aún el logro de los ODS están lejos, más allá del 2030. Asimismo, se nos mencionó que en el marco de toda esta pandemia, que también, digamos, resalta mucho la nota conceptual de esta conferencia, la importancia o la oportunidad en medio del caos y la crisis que vivimos a nivel mundial es la visibilidad de ejercer este derecho. Asimismo, hizo alusión a lo que es la escalera de saneamiento, donde definitivamente se muestran las grandes inequidades al acceder hacia un servicio de calidad. Y ni siquiera en el caso de saneamiento, en el caso de las poblaciones rurales, ni siquiera tienen un saneamiento básico. Por otro lado, el vínculo del agua y saneamiento con la economía, la generación de empleo, el crecimiento inclusive, la sostenibilidad en todas sus dimensiones, pero asimismo la importancia de apostar hacia políticas públicas que también rescaten la formación de los recursos humanos y que la inversión no solamente se dirija hacia la infraestructura, sino a la formación de estas capacidades que harán sostenible justamente la inversión en infraestructura. Y para ello se necesita, como bien lo han mencionado, el financiamiento, pero también instituciones sólidas que todo ese marco permita realmente llevar a un ejercicio de un derecho al agua y saneamiento y sobre todo el ejercicio de la ciudadanía. Seguidamente tenemos el honor de presentar a Pedro Arrojo, relator del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el tema de agua y saneamiento y salud pública como prioridades en tiempo de pospandemia. Adelante, Pedro, 20 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, excelencias, amigos, amigas. Gracias y enhorabuena. Gracias, obviamente, al Estado Plurinacional de Bolivia por asumir esta iniciativa, por proyectarla, darnos acogida, invitarnos al Ayuntamiento de Tiquipaya y a Cochabamba, la cuna de la reivindicación del derecho humano al agua en el mundo. Gracias. Gracias también a esos que se ven un poquito menos, pero que son esenciales, los que creo que se llaman socios estratégicos, colaboradores, ¿no?, en agua y saneamiento, y que hacen posible este evento respaldando.
Y enhorabuena a todas y a todos. Enhorabuena, Latinosan. Lo digo sinceramente. Yo vine encantado, abierto a escuchar, a ver, y salgo impresionado. Si no lo sintiera y no lo entendiera así, no lo diría. Hoy más que nunca, Latinosan marca liderazgo mundial. Y marca liderazgo mundial desde esa concepción o desde esa opción que han tomado ustedes dentro de lo que es las políticas públicas y los desafíos, el WASH, que se dice en inglés, ¿no? En agua y saneamiento, desde esa valiente decisión de colocar en el centro del desafío el saneamiento, desde un enfoque de derechos humanos. Saneamiento es la hermanita pobre del agua y saneamiento, porque el agua es más rentable desde el punto de vista de la imagen pública. Y sin embargo, el saneamiento, no voy a insistir en ello porque ellos lo saben, el saneamiento es clave para que haya agua potable. No tendremos agua potable para la gente más empobrecida y vulnerable si no tenemos la responsabilidad de limpiar, de sanear el agua que usamos y contaminamos. Pero además, después, como creo que fue el representante de Perú, después de la experiencia que estamos teniendo con la pandemia, espero sinceramente que seamos más conscientes que nunca de que el saneamiento es la piedra angular de la salud pública. Latinosan es una referencia global, como lo es, y lo quiero recordar aquí, el Acuerdo de Escazú, de Nueva América Latina, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá hubiera una cosa parecida en Asia, en África, en otros sitios. Como lo es el hecho, la evidencia de que la mayor parte de países que han asumido el incluir en su Constitución nacional el derecho humano al agua y el saneamiento son países latinoamericanos, que conste que no es suficiente, pero es un paso muy importante. Bueno, desde estas realidades tan positivas, Latinoamérica afronta, incluso a veces con mayor gravedad, algo que es común al mundo entero, que es lo que yo llamo a veces con un punto de provocación la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, casi 4.000 millones sin saneamiento básico, seguro. No voy a insistir en eso porque ya les he aburrido escritos y en otras intervenciones sobre mi diagnóstico sobre esta crisis global. No son 2.000 millones de personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. Son en su inmensa mayoría 2.000 millones de personas gravemente empobrecidas que viven al lado de un río contaminado o sobre un acuífero contaminado. Por ello insisto en que los dos grandes desafíos, si queremos mirar de frente a la crisis global del agua, los dos grandes desafíos son, primero, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas acuáticos y, segundo, promover una gobernanza democrática del agua, entendiendo el agua como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie y, por tanto, no una mercancía. Afrontar este desafío desde el enfoque de derechos humanos supone centrar el foco y las prioridades en las poblaciones que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. Pueblos indígenas, qué vergüenza. Los pueblos originarios sometidos a vivir en la más absoluta pobreza, marginación, injusticia en sus propios territorios. ¡Qué vergüenza para la humanidad! Comunidades rurales empobrecidas son los dos temas que trato este año en mis dos informes. El de pueblos indígenas lo presenté en Ginebra, dentro de unos días presentaré el de comunidades campesinas empobrecidas ante la Asamblea General de Nueva York.
Y en el futuro prepararé uno sobre ese tercer espacio tremendo de las zonas periurbanas, zonas de miseria, pobreza, marginación también. En mi seguimiento de lo que he podido, de todas las sesiones de Latinosan, he constatado la vigencia, y lo digo también sinceramente, en general, la vigencia de este enfoque. Y si asumimos este enfoque, una pequeña reflexión que suelo repetir, si asumimos este enfoque, entenderemos que el desafío al que nos estamos refiriendo no representa una ventana de oportunidad para hacer grandes negocios. Si lo enfocamos así nos equivocamos y no lo resolveremos. Estamos hablando de 2.000, de 4.000 millones de personas profundamente empobrecidas que no son buen negocio para nadie. Afrontamos un desafío democrático, global, nacional, regional, local. Permítanme, dentro de este panorama general, reseñar algunas observaciones que pueden parecer secundarias de los días que he estado aquí observando y siguiendo los debates. Bueno, primero saludo el espíritu autocrítico constructivo que he observado. De verdad, me tienen alucinado. Estoy acostumbrado a discutir muchas veces con entornos oficiales, con gobiernos, a escuchar mensajes de gobiernos o de funcionarios que siempre miran un poco al jefe, no se vaya a enfadar, y generalmente todo está bien. Todos son luces blancas, todo funciona bien. No hay oscuros. Y entonces no se ve nada, la foto no aparece, es una foto velada. No se ve la realidad. Aquí no. Aquí he constatado desde los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo a los distintos países, funcionarios, un espíritu autocrítico, diciendo, bueno, hemos hecho esto bien y esto que... Pero aquello no lo estamos haciendo bien. Falta esto, falta aquello. Aparecen los oscuros, las sombras, y entonces se ve la imagen, se ve el problema y tenemos opción de pelearlo. Tenemos opción de intentarlo resolver. Cuando identificamos y reconocemos un problema o un error, hemos empezado a resolverlo. Luego, gracias por esa actitud. Saludo el enfoque de servicio en el que han insistido ustedes, superando el enfoque tradicional de infraestructura, llamando a tener cuidado. A veces tenemos infraestructuras, una red de agua, pero la red está en un pésimo estado, hay contaminación, no se da un servicio adecuado y, en definitiva, lo que se trata es de dar un servicio adecuado. Pero permítanme una sugerencia, y no digo que no esté en la mentalidad de quienes a quienes he escuchado. Les sugiero poner en un primer plano la degradación de las fuentes naturales de agua, de nuestros ecosistemas, no solo de las infraestructuras. Podría darles miles de casos en los que incluso infraestructuras que están en buen estado, suministrando agua clorada, suministran agua clorada con metales pesados. O suministran agua clorada contaminada por pesticidas tóxicos. Es fundamental hacer ese foco también sobre la degradación de los ecosistemas naturales. Y ahí conectamos con la prioridad del saneamiento. Saludo la importancia de mejorar los datos disponibles, el conocimiento de las realidades. Pero de nuevo, permítanme apuntar un matiz importante a mi entender. Hay que primar el conocimiento y los datos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Los datos de Madrid ya están, los incorporamos, ok. Los datos de Perú en las ciudades grandes seguro que pueden estar, tal vez las zonas más degradadas no. El problema está en que cuando yo quiero hacer el informe de pueblos indígenas, no encuentro datos sobre pueblos indígenas. Y cuando quiero hacer poblaciones rurales empobrecidas, encuentro datos generales de pobreza, pero no datos de poblaciones rurales empobrecidas. Y cuando quiero buscar esos datos en población de mujeres o de niñas, no encuentro datos de mujeres y niñas. No basta tener datos, hay que tener datos desde un enfoque y una prioridad de derechos humanos. Es una sugerencia. Saludo la demanda de inversiones, obvia.
desde el BID nos decían, estimamos tener que pasar del 0,39% del PIB al 0,52%. Probablemente sea así, no puedo asegurarlo, pero seguro, la autoridad del BID seguro que han hecho bien los cálculos. Pero permítanme una doble recomendación. No solo invertir, se supone en infraestructura, tal. Invertir en regenerar los ecosistemas acuáticos y proteger ríos y acuíferos. ¿De qué nos sirve tener más infraestructuras si permitimos que siga adelante el acaparamiento de tierras y el acaparamiento de aguas que acaba contaminando las aguas con pesticidas? ¿De qué nos sirve hablar de estas cosas de mayores inversiones si permitimos seguir desarrollando desarrollos mineros que toxifican, incluso con contaminantes tóxicos? Tengámoslo en cuenta. Invertir en recuperar esa ingeniería verde, esa ingeniería natural. Invertir en promover gobernanza democrática y participativa, que no necesariamente, a veces se necesita dinero también para eso, pero hay veces que la gobernanza democrática, como voy a decir ahora, es más un desafío organizativo, es un desafío cultural. Pues bien, América Latina tiene un tesoro intangible que yo creo que no valoramos suficiente, un tesoro intangible cultural de un valor incalculable en ambos espacios. Por un lado, la vigencia de las cosmovisiones, de las culturas, de los saberes, de las prácticas ancestrales que han mantenido vivas los pueblos indígenas. Y de las culturas campesinas, que también aportan importantes experiencias, saberes, enfoques de gestión sostenible de los ecosistemas, una visión integrada del agua en el territorio, incluida la biodiversidad y las comunidades humanas, una visión que alberga prácticas ejemplares de economía circular en el territorio, de lo que tanto hablamos ahora en la modernidad. Tenemos eso y está vigente en muchas comunidades. En lugar de despreciarlo, ignorarlo, marginarlo, apoyémoslo. Eso nos va a ahorrar muchas inversiones de dinero y nos va a permitir ser prácticos en los lugares donde más se necesita el desarrollo, la garantía de los derechos humanos. Y por otro lado, la vigencia de la gestión comunitaria, se ha hablado aquí, ha hablado Cloxas. Miren, se estima, son de esos datos que habrá que revisar algún día, ¿verdad? Pero 80.000 sistemas de acueductos comunitarios en América Latina. Alucinante. Del orden de 70 millones, que son justamente personas empobrecidas en el medio rural, donde no llega el Estado, pero en donde las comunidades, por tradición o por necesidad y supervivencia, se organizan responsablemente servicios comunitarios de agua y saneamiento. Pues bien, en lugar de considerar formas atrasadas, ineficientes, que no están conectadas vía satélite, en lugar de eso, consideremos que tenemos ahí, los gobiernos, los estados, tenemos un patrimonio cultural intangible de un valor impresionante. Por eso yo animo a que desde ese patrimonio se empiece a pensar en estrategias de alianza público-comunitaria. Ahí hay una clave importante. En ONU Agua, a menudo en UN Water, hablamos de la necesidad de acelerar el paso para el ODS 6. ¿Cuánto llevo? Para el ODS 6. Y yo no me canso de decir una cosa que me parece una obviedad, tan obvia, que cuando le digo me da un poquito de vergüenza. Y la voy a repetir. Si nosotros queremos acelerar el paso en el cumplimiento de los derechos humanos al agua y potable, el saneamiento, no será necesario dirigirnos a hacer alianzas, empoderar a los sectores que más interés tienen en que se desarrollen esos derechos humanos. Las mujeres son las que más lo pelean.
Poner en primer plano estrategias, prácticas, prioridades, y no solo a nivel comunitario, no solo a nivel de las comunidades o de los ayuntamientos, a niveles, desde ahí hasta niveles de gobierno. Repasemos todos los países, repasemos. Yo he estado con vosotras, con Amuas, ¿no? Hace un ratito. Me habéis robado el corazón. Las mujeres unidas por el agua y el saneamiento de Bolivia. ¡Qué maravilla! Bueno, movimientos así hay por todo el mundo. Los defensores y defensoras del agua, que se están dejando la vida. Mi querida amiga y hermana en el premio Goldman, Berta Cáceres. ¿Son aliados o hay que criminalizarlos? Pues si son aliados, hay que apoyarlos, hay que empoderarlos, hay que prestigiarlos. Los jóvenes luchadores, hay de todo, jóvenes más luchadores y no, como mujeres, como hombres, los jóvenes luchadores que han estado acá. Fundamental, es vuestro mundo, amigos, ya no es el mío, yo me voy. Es vuestro mundo. Tomadlo en vuestras manos y nosotros ayudémosles, son nuestros aliados. Los pueblos indígenas, las comunidades rurales empobrecidas, los sistemas comunitarios, dar prioridad efectiva al uso del agua potable frente a usos productivos. Vengo de un país que no voy a citar para no desprestigiar a nadie, en donde se cortaba el agua a las pequeñas comunidades, porque hay escasez, pero nunca se cortaba el agua de los grandes regadíos para agroexportación. Nunca se cortaba el agua masiva de la industria de la minería de los fosfatos. No es esa la prioridad. Prioridad, uso humano, uso de boca. Prioridad presupuestaria. Yo lo digo a veces y temo que alguien se enfade conmigo en los gobiernos. Digo, yo no admito que me digan que hay un financial gap para estas cosas, una falta, cuando al mismo tiempo nadie critica la prioridad de la carrera de armamentos que se nos han inventado. No puede ser. La prioridad presupuestaria para derechos humanos. Y voy acabando ya. Combatir la corrupción, promover un diálogo intercultural permanente, respetuoso, sobre el que construir una estrategia integrada de agua, saneamiento, salud y educación. Y por último, amigos y amigas, y ahora sí acabo, ¿un minuto? Un minuto. Tenemos un hecho histórico y llamo a todos los movimientos sociales y a los gobiernos, porque van muy tarde la organización y no nos hemos dado cuenta. Por primera vez, en marzo del año que viene, que está muy cerca, Naciones Unidas convoca un evento global sobre la crisis del agua. Por primera vez, hasta ahora ha sido siempre el lobby privado. Y bueno, pues si Naciones Unidas no hacía otra cosa, estaba bien. Por primera vez, Naciones Unidas da un paso adelante. Gobiernos, por favor, es importante. Movimientos sociales, es fundamental que sea un punto de inflexión y para ello, dentro de un mes, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra organiza el primer Foro Social del Agua. Lo mismo, días 3 y 4, por favor. Estamos ante una posibilidad de giro histórico a nivel global en materia de agua y saneamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muy estimulante todas estas reflexiones que se resumen en las siguientes ideas. Bolivia, emblema del derecho humano al agua y saneamiento. La importancia de los socios estratégicos, las buenas prácticas. Latinosan ahora tiene una dimensión de liderazgo mundial en el tema de agua y saneamiento. Un llamado a la acción justamente porque el saneamiento tiene un sustancial rezago frente al acceso al agua. Y lo que es clave, que es para que tengamos agua segura, tenemos que tener saneamiento, si no, no es posible. Asimismo, los millones o miles de millones de personas sin acceso a estos servicios, los desafíos
la importancia de los ríos y los ecosistemas y sobre todo la gobernanza democrática, ¿no? Sobre todo cuando él nos detalla muy bien los diferentes niveles que tiene esta gobernanza democrática. La importancia de ser autocrítico y desde luego aquí la información es clave para poder tener el referente si es que estamos avanzando o si estamos empeorando, ¿no? O la tendencia también. El giro ahora, hablar de los servicios, la prestación de los servicios y qué hay detrás de la prestación de servicios, cuáles son esos modelos de gestión detrás, ¿no? También el tema de las fuentes de agua, ¿no? Y sobre todo la importancia de las inversiones, lo que es importante aquí resaltar también el tema de la territorialidad de la inversión, de la eficiencia, ¿no? Y de sobre todo regenerar los sistemas acuáticos. Bueno, ahora continuando con nuestro programa, seguimos con la participación de la doctora Fiona Gore de la OMS y ahí sí quisiera preguntar si ya está lista su conexión. ¿Está? Perfecto. Tenemos la presentación de la doctora Fiona, que nos va a hablar sobre el informe regional del análisis y evaluación del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento GLAS 2021-2022 de América Latina. Adelante, Fiona. Tiene 20 minutos. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Bom dia, bonjour, and good afternoon. Distinguished guests. It is a pleasure to join you today from the World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland. Can you see the slides? I hope you can. I would also like to thank the government of the plurinational state of Bolivia for hosting this essential and critical, important event. And also thank you for this opportunity to share with you some information. It's going to be about data. I want to share data with you. And also I'd like to thank Pedro for his inspiring intervention. I was really, really inspired what you've said, and I hope to emphasize a few of your points. I'd like to share with you some information about the WHO-led UN Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water. It's a global monitoring mechanism, and it also contributes to the monitoring of SDG 6, particularly 6, the means of implementation. I will start by presenting an overview of some of this work and some of the broader actions, and then I'll pass over to my colleague, Dr. Morales, the PAHO country representative of Bolivia, to present some key results which are yet unpublished. Latino-San is an exciting opportunity for WHO PAHO because it brings sanitation and by extension health to the attention of ministers, WASH line ministers, ministers of health, and importantly ministers of finance, because it is about money, and all decision makers. We're really delighted to be able to share with you today some of the most recent unpublished results that have, and the data that's been collected over the last year. These data will provide decision makers with a clear appreciation of the value of evidence-based decision making, particularly when it comes to informing how resources are allocated and how to better take action. The GLAS survey and the data collected provides a rich source of evidence that has been provided by you, by the countries, to highlight gaps that require attention, particularly those that need it, and those that need it most, and ensuring no one is left behind. And to use this information, as Pedro was saying, use this data, use this information to make commitments for the UN Water Conference next year. It's crucial that decision makers also understand their potential impact on public health. And we've all suffered, the world has suffered over the last 2.5 years, and we're likely going to continue suffering to a certain extent from this pandemic. May we learn from it.
and in particular put a spotlight on sanitation and hygiene. So one extra point I'd like to make here is really that decision makers also understand that ministries of health appreciate the tremendous benefits of sound investments in sanitation and water and the resultant cost savings to the health sector. Indeed, adopting a primary prevention approach, as we all know, to reduce disease is a cost-effective and equitable approach to improving the lives and the livelihoods of millions around the world. And I think we've all had the experience over the last couple of years. And health consequences can be measured, and the cost and return on investments can be calculated. Here I just on this slide like to mention maybe two things. First of all, that all the countries that have participated around the world, and I'll be showing you a map, we've had 121 countries, maybe please go back to the previous slide, but we've had 121 countries participate. And it's important to know that all these countries participating are contributing to reporting towards SDG 6, and in particular through the GLASS survey to the means of implementation on 6A and 6B. Previous slide, please. And maybe the other point I'd like to note is that we do a lot of work, and we're working very closely with PAHO and our colleagues in ETRAS in Peru in developing WASH accounts using the TRACFIN methodology. Because to be able to know what decisions need to be taken, we need to be able to track financial resources in the sector. And we have a number of countries in the region, in the Americas, contributing and developing WASH accounts. And we're really excited about that, and we'd like to thank you. The other important point I'd like to make is that we wouldn't be able to do this alone. We do this with our colleagues from UNICEF, from SWA, Sanitation and Water for All, and I'm delighted to hear that Katarina is here, and WaterAid, and a number of other colleagues and partners across the different regions. As I was mentioning earlier on, we have 121 countries that are participating in this current GLASS cycle that is providing us with information about human resources, about monitoring, about finance, and about governance, and where are the gaps and what needs to be strengthened. And this includes 27 countries from the Americas, and that is the highest number of countries that have participated in the more than 10 years that we've been developing these results. But what I'd like to maybe point out here is that all this information is open source and available on the GLASS data portal that you can see on this slide. And it really allows users to use that information. And it also allows you to download the data sets, do some analysis, and see topics, different topic areas, like those that need it most, ensuring we're leaving no one behind. And we have questions about human rights. And we can visualize key indicators. And there's also an automatic generation of the GLASS country highlight that's going to be available very shortly. And we're really pleased that we will be launching the global report towards the end of this year. And I'd like to again thank all the countries that have contributed to this important effort to get a sense of where the gaps and where the challenges are to be able to act and to be able to use this information for this next UN Water 2023 conference. I'm now pleased to hand over to my colleague, Dr. Morales, the PAHO country representative, to share some key results that have not yet been shared before, and some conclusions for the region before anyone else gets to see them. Muchas gracias. Thank you for your attention. And Dr. Morales, over to you. Colegas miembros del panel, gracias Fiona por estas palabras introductorias para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Es un verdadero privilegio estar aquí. Pocas veces un médico saludista como yo habla de temas tan importantes. Francamente, nos hemos sentido muy animados
y por las palabras de nuestros panelistas, el doctor Arrojo, que realmente nos llama a la reflexión. Como Fiona lo dijo, este estudio que se hace y que se hizo 21 y 22 ha incluido, como ella mencionó, 121 países de todo el mundo, y en las Américas 27 países de América Latina y el Caribe participaron. 4 elementos: gobernanza, seguimiento y monitoreo, recursos humanos y finanzas. Nuestro propósito ahora es invitarles a ustedes a que consideren ese estudio que ha sido hecho por ustedes, por los países, con apoyo de la OPS-OMS. Es un verdadero tesoro. Aquí solamente vamos a presentar 4 láminas de un documento valiosísimo producido con datos oficiales por ustedes mismos. Y es casi una primicia, porque esto se va a publicar en los próximos meses. Pero ya les anticipamos a ustedes que es una primicia lo que vamos a mostrar de América Latina y el Caribe. En gobernanza hemos escogido una de las muchas preguntas, una relacionada con los planes de preparación y respuesta, relacionado con agua y saneamiento, pero con COVID. ¿Qué hemos encontrado? Que muchos de los países, más de 70%, tienen planes en el periodo 2021, planes relacionados con agua y saneamiento y COVID. Ustedes ven en los temas de higiene de manos, establecimiento de salud, higiene de manos en lugares públicos, agua potable, saneamiento, casi 70%, el gris es lo bueno, esos son los que tienen. Lo triste es que solamente el 29% tienen financiamiento, costeo, presupuesto para estos planes. Eso no es novedad en todos los temas de la salud. Hay muchos planes hechos, pero cuando vamos a ver cómo está el financiamiento, cómo está garantizado, no siempre ocurre. En cuanto a seguimiento y monitoreo, también hemos escogido solamente unas preguntas relacionadas con vigilancia independiente del saneamiento y aguas residuales. Básicamente, encontramos que hay un gran esfuerzo de los países y es momento para reconocer un gran esfuerzo. Por lo menos ahora esto está en las constituciones. Hay planes nacionales. Y este tema del monitoreo y la vigilancia del saneamiento y aguas residuales está avanzando, pero prácticamente 70% no realiza o hace insuficiente monitoreo y vigilancia, y eso nos lleva a la reflexión. O sea, están los planes, no están financiados, hemos visto la mayoría de ellos. No hay un buen monitoreo y vigilancia de los dos planes y las metas. Gran esfuerzo, porque ya por lo menos tenemos los planes, pero más o menos la mitad de los países no realiza vigilancia para aguas residuales municipales. 70% realiza para recolección, transporte y tratamiento de aguas. Y en cuanto a recursos humanos, he aquí un desafío gigante. Gigante, porque en azul están los que tienen planes o estrategias de recursos humanos, 20%, 23%, 23%, 22%. Más o menos el 70% de los países no cuentan con planes de recursos humanos para desarrollar y gestionar la estrategia de agua y saneamiento. Entonces, como nos damos cuenta, el papel está muy bien, pero más allá, ¿cómo estamos? Y aquí el detalle. Si uno quiere medir los compromisos políticos de los actores, siempre llegamos a un punto. ¿Cómo está el tema del financiamiento? Y en financiamiento, 70% de los países tienen algún plan financiero para el ámbito rural.
pero 48 de los países no tienen un plan para agua y saneamiento en las escuelas y 63% no tienen para establecimientos de salud. Si los establecimientos de salud no tienen garantizado el agua y saneamiento, el establecimiento de salud y las escuelas, tenemos una gran brecha, una gran dificultad. Aquí vemos con más detalle cómo más o menos podemos decir lo que es bueno es lo que está de gris hacia arriba. O sea, hay financiamiento suficiente para cumplir con las metas del sector de WASH. Perfecto. Lo que está en verde y amarillo arriba es lo positivo. El resto son brechas, son deficiencias en cuanto a financiamiento para cumplir las metas. Entonces, cuando escuchamos a los países hablar de coberturas de agua potable, nos maravillamos porque realmente es motivo para maravillarnos. Los avances que se han logrado son grandísimos. Pero cuando vamos al detalle de cómo está financiado el monitoreo de la calidad, el monitoreo de las metas en esto, y uno dice, no, solamente el 25%, aquí en esta imagen vemos un porcentaje promedio, 25% tienen financiamiento suficiente para cumplir con las metas. Entonces, tenemos dificultades gravísimas. Las conclusiones las voy a resumir básicamente en que existen en América Latina y el Caribe planes, normas, reglamentos, muy importante. Así comenzamos en todo, muy importante. Ya tenemos lo básico, pero hay problemas en la implementación de estos planes, normas y reglamentos. Hay problemas en la asignación de recursos humanos y financieros para que se logren esas metas. Amigos, este es un tesoro de información producido por ustedes mismos en los países. Está disponible. Sería muy útil que todos los tomadores de decisión, muchos de ustedes, la sociedad civil involucrada, los medios de comunicación sepan a detalle qué es lo que está pasando en el fondo, porque no solamente es porcentaje de cobertura de agua potable, es cómo está por dentro el asunto, y lo mencionaba el doctor Arrojo. Están invitados para que usemos esto en nuestras decisiones, en nuestra toma de decisiones para mejorar la calidad de la salud y saneamiento de los pueblos en las Américas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la OMS y la OPS, donde efectivamente esto retoma y complementa muy bien la presentación, la excelente presentación que tuvimos el primer día de la conferencia sobre la importancia del uso de la información para la toma de decisiones, también para la abogacía, como también para llamar la atención de las grandes autoridades. Asimismo, la información para un llamado para los compromisos y la importancia de todo ese trabajo que han realizado MS, OPS con los socios estratégicos, ¿no? El tema del track fin que bien nos presentó Hildegardi Venero de la OPS sobre todas esas cifras reveladoras a nivel del gasto en agua, saneamiento, higiene, que se tiene que confrontar también con la inversión, ¿no? Asimismo, en esta última intervención de Alfonso, es los planes del agua y saneamiento. América Latina tiene planes estratégicos, muchas normas, pero vayamos a ver cuánto de esos planes realmente cuentan con financiamiento. Y el uso, el llamado a usar esta información GLASS, que es un tesoro de información para todo lo que hay que hacer en adelante frente a los grandes retos, ¿no? Y aquí yo quisiera tomar la última idea que nos mencionó Pedro, es en relación a que esas bases de datos, esas encuestas tengan preguntas muy focalizadas sobre los principios del derecho humano al agua y saneamiento, y eso mejoraría mucho más la calidad de la inversión.
Bueno, finalmente tenemos un video de Catarina de Alburquerque. ¿Me dicen si ya está listo? Buenas tardes a todas y a todos. Excelentísimas ministras y ministros, invitados distinguidos, saludos desde Nueva York, a donde estoy en reuniones aquí en Naciones Unidas. Gracias a la oportunidad de unirme al Sexo Latino San y a su llamado a la acción, porque de hecho su acción es lo que el sector, lo que la humanidad necesita si queremos alcanzar el objetivo 6 de desarrollo sostenible para el 2030. Mi nombre es Catarina Alburquerque, soy la directora ejecutiva de la Alianza Mundial Saneamiento y Agua para Todos, acogida por Naciones Unidas, también aquí en Nueva York. Soy abogada de derechos humanos y en el pasado fui la primera relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Durante la época en que finalmente se reconoció este derecho humano por el que todos trabajamos. Quiero reconocer el liderazgo del gobierno de Bolivia, que desempeñó un papel clavísimo para llevar la resolución a Naciones Unidas en el mes de julio de 2010. La Alianza Mundial Saneamiento de Agua para Todos, o SWI, como se la conoce por sus siglas en inglés, cuenta con más de 300 socios, entre los cuales se encuentran gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, agencias y organizaciones de apoyo externo, empresas de servicios públicos, reguladores, instituciones de investigación y aprendizaje y también organizaciones del sector privado. Y no es casualidad que el saneamiento sea el primer nombre, primera palabra de nuestro nombre, saneamiento y agua para todos. Nuestros socios comparten la convicción de que lograr el acceso universal al saneamiento y al agua requiere más que construir pozos o letrinas y tender tuberías, por lo que aprovechan su poder colectivo en torno a un liderazgo fuerte y a una buena gobernanza. Una parte fundamental de nuestro trabajo es demostrar el poder del agua y saneamiento como base para el desarrollo sostenible. La buena salud, una economía próspera, una población educada y el logro general de la igualdad dependen del acceso a servicios asequibles de agua segura y de saneamiento. La pandemia de COVID fue un duro recordatorio de la importancia de estos derechos humanos. Cuando la pandemia empezó en el 2020, el mundo se vio obligado a reconocer que 3.000 millones de personas seguían sin tener acceso a instalaciones para lavarse las manos, la primera línea de defensa contra este tipo de virus y contra otros. La importancia del acceso al agua y saneamiento nunca había sido tan clara a una escala global. Asimismo, la pandemia también destacó la importancia de contar con datos confiables, una coordinación efectiva, con cooperación multisectorial, interministerial y los marcos normativos, operativos y de rendición de cuentas apropiados. No hay datos disponibles sobre cuántas personas en América Latina y el Caribe no tienen una instalación para lavarse las manos, pero sí sabemos que 2 de cada 5 escuelas no tienen instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón disponibles para los alumnos, los estudiantes en esta región. Ampliar el acceso requiere trabajar en alianza para que podamos ir más allá de nuestros silos y demostrar que el agua, el saneamiento y la higiene son indispensables para prevenir futuras pandemias y emergencias de salud pública, integrales para apoyar el desarrollo económico, no solo manteniendo a la gente sana, sino como también creando empleos, apoyando la innovación, imprescindibles para que las comunidades sean resilientes a los impactos del cambio climático. Utilicemos este argumento para convencer a nuestros jefes de gobierno, jefes de Estado, a nuestros parlamentarios, a los ministros de Finanzas, a otros socios de desarrollo, de que invertir en agua, saneamiento y higiene no es un gasto, sino un habilitador económico y, por lo tanto, un caso de inversión. Los derechos humanos al agua y saneamiento, excelencias, damas, caballeros,
Estos derechos son una piedra angular del trabajo de nuestra alianza. Hace 12 años, desde que las Naciones Unidas reconocieron estos derechos humanos, varias constituciones nacionales han consagrado el derecho al agua y o el derecho al saneamiento, y las legislaciones nacionales generalmente señalan la responsabilidad, la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todas y para todos. En América Latina, la mayoría de los países reconocen los derechos al agua y al saneamiento de forma explícita o implícita en sus constituciones o legislación ordinaria. A nivel mundial, los mecanismos de derechos humanos, por ejemplo, de las Naciones Unidas, también han desempeñado un papel importante en la mejora de la comprensión de las obligaciones concretas de los estados que emanan del reconocimiento de estos derechos humanos fundamentales. El desafío, y probablemente estarán todos de acuerdo conmigo, es pasar de este reconocimiento tan importante, pero en papel, a la implementación de estos derechos en la práctica. Y esto es el reto, excelencias, amigos, la ciencia, el conocimiento e incluso los medios financieros están a disposición del mundo para garantizar la realización de estos derechos. Sabemos cuáles son las soluciones, sabemos lo que es necesario para realizarlos. El ingrediente que falta es la voluntad política. Como ha dicho uno de los líderes mundiales de SWI, el ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd, los políticos raras veces están tan dispuestos a inaugurar una planta de aguas residuales como a cortar una cinta frente a una escuela o un hospital. Y sin embargo, la pérdida de productividad por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento cuesta a muchos países hasta el 5% del Producto Interno Bruto. En todo el mundo, más de 800 niños mueren diariamente por enfermedades diarreicas debido a un saneamiento deficiente, a la falta de higiene o la falta de agua potable o condiciones adecuadas de higiene. En América Latina y el Caribe solo se trata el 39.6% de las aguas residuales en las zonas urbanas. En las zonas rurales la asombrosa tasa es del 9.1%. Movilizar con éxito la voluntad política significa cambios y grandes cambios. Significa crear un entorno propicio, un marco legal del cual ya hablamos, y regulatorio con funciones, obligaciones, responsabilidades claras, políticas y estrategias que establezcan una visión para el acceso universal y mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas para lograr esa visión. La alianza SWA está decidida a trazar un mejor camino a seguir con todos sus socios. Un camino para la participación, un camino para la cooperación efectiva de múltiples partes interesadas a través de nuestro mecanismo de responsabilidad mutua, con más de 400 compromisos, la mitad de los cuales provienen de 60 gobiernos nacionales de todo el mundo. Tenemos el punto de partida para la voluntad política y el liderazgo de que necesitamos. Juntos podemos aprovechar la oportunidad para cumplir. Por ello, me complace mucho que SWA y los organizadores de LatinoSan estén coordinando para utilizar el mecanismo de responsabilidad mutua para albergar, junto con OLAS, los compromisos regionales de LatinoSan asumidos a través de su declaratoria y monitorear su progreso entre las reuniones de LatinoSan para que no se pierda el impulso, para que no se pierda el seguimiento. Para un futuro, también invitamos a ustedes, los gobiernos nacionales y las partes interesadas, a presentar compromisos en el marco de nuestro mecanismo de responsabilidad mutua de SWA y a rendir cuentas a nivel nacional de forma periódica. Estamos listos para apoyarles. 7 países de América Latina y el Caribe ya han asumido compromisos en el marco del mecanismo de responsabilidad mutua de SWA. Espero que más actores gubernamentales y no gubernamentales sigan su ejemplo.
les ofrecemos nuestro apoyo con ello, ya sean socios de SWI o no, o solo quieran utilizar este mecanismo. En nuestra última reunión de alto nivel, muchos ministros llegaron a la conclusión de que la transparencia, la rendición de cuentas, son fundamentales para hacer más creíble el sector del agua y saneamiento, para generar confianza y a su vez para obtener más financiamiento de que tanto necesitamos. En el marco de las desigualdades, espero que aprovechen el impulso creado por este Latinosan y esta oportunidad para ser explícitos en sus compromisos de garantizar el acceso al saneamiento y al agua para todos, especialmente para llegar a los que a menudo se quedan más atrás. Estas son también las poblaciones que más sufrieron los impactos de la pandemia y que son más vulnerables al cambio climático. Personas que viven en zonas propensas a desastres, así también asentamientos informales, zonas rurales remotas, lugares de detención, campos de refugiados, mujeres, pueblos indígenas, personas con capacidad o que pertenecen a minorías. Abordar las desigualdades es una parte central de la defensa de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y para hacer frente a estas mismas desigualdades exacerbadas por la pandemia y promover una recuperación más inclusiva y sostenible, los gobiernos deben ser capaces de demostrar que cuentan con un plan realizable y financiado para garantizar que todo el mundo tenga acceso al saneamiento y al agua en el plazo más breve posible y que ese plan dé prioridad a las necesidades de las poblaciones más desfavorecidas, vulnerables y olvidadas y que no han beneficiado de estos derechos. Para concluir, y en una nota más positiva, permítame felicitarles por haberse reunido en la 6ª conferencia de Latinosan para aprender uno de otros en Cochabamba. Han tenido mucho que debatir, muchos progresos que reconocer y sobre todo también reconocer que queda mucho por hacer. La experiencia nos demuestra que generar una mayor voluntad política mejora la gobernanza, mejora la eficiencia. También conduce a mayores flujos financieros que son fundamentales para el éxito. Recursos necesarios para instalar, mantener de manera sostenible la infraestructura, pero también para establecer un entorno propicio para la realización de estos derechos humanos tan básicos y tan fundamentales. SWI y yo misma estamos dispuestos a apoyarles en su trabajo para hacer realidad los derechos humanos al agua y el saneamiento en la región de América Latina y del Caribe, para todos, siempre y en todas partes. Muchas gracias por vuestra atención. Y finalmente, con estos mensajes que nos deja Catarina de Albuquerque, de Sanitation Water for All, que resalta muy bien el tema de la gobernanza, de la voluntad política y sobre todo el tema de los compromisos, los comportamientos colaborativos que no solamente son de parte del gobierno, quienes lideran y son los entes rectores del agua y saneamiento, sino también que todos somos parte de las soluciones del agua y saneamiento, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, la academia en general. Y por lo tanto todos son llamados a poder colaborar con estos mecanismos de responsabilidad mutua, cuya información también se basa en este interesante informe de GLAS. Bueno, finalmente yo quisiera pedirles un fuerte aplauso para este distinguido panel que nos honra esta tarde y al mismo tiempo invitar al panel a la foto oficial adelante y muchísimas gracias y nuevamente un fuerte aplauso.